Muy bien, entonces bienvenidos al segundo día de la conferencia online sobre pronóstico 2020. Esta es una reunión de diferentes enfoques de la astrología, de diferentes también países. Nuestra intención es justamente co-crear un espacio de conversación entre diferencias, ¿no?, y abordajes. Mi nombre es Soledad Davis y coordino la plataforma educativa que está haciendo de soporte y de alojo de este evento. Súper agradecida también a las astrólogas y los astrólogos que están participando en este evento y que están compartiendo con tanta generosidad lo que vienen desarrollando. No se pierdan tampoco la mesa redonda que vamos a hacer al final. Esta mesa redonda no se va a hacer en este aula, se va a transmitir por Facebook, así que busquen Psicosimática en Facebook, porque va a ser transmitida ahí, porque por una cuestión logística también, de que vamos a hacer muchos hablando, y por una cuestión también de organización visual, lo vamos a hacer así. Pero todo el día de hoy, este va a ser nuestro lugar de encuentro, y bueno, vamos a arrancar entonces con las ponencias. Quienes, una aclaración más técnica, tenemos el chat abajo. Si mueven el cursor en la pantalla de los videos, verán que hay un menú, hay un chat ahí, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. También a mí me encanta saber de dónde se están conectando, porque eso también es como que, no sé, por lo menos a mí como que me permite visualizarlo de alguna manera y sentirnos que estamos conectados aquí en este momento, desde cada uno desde donde está. También, si ayer hubo temáticas con el audio, espero que hoy no, pero también en el mismo menú que les decía, el primer icono es un microfonito, así que cliquen ahí, y si les da la opción de llamar con el audio del dispositivo, denle para adelante, pongan aceptar, y van a recuperar el audio. Pero bueno, espero que esto no sea necesario. Así que, bueno, hola G, también se van sumando también los expositores que vamos a tener el día de hoy, y quiero también comentarles algo muy hermoso, que entre quienes estamos co-creando este evento, tenemos un grupo de organización y de conversación para también ir preparando el terreno para la mesa redonda. Y es muy hermoso, y esto que quería comentarlo públicamente, es muy hermoso cómo todos los expositores se fueron acompañando, felicitando, deseándose éxito unos a otros, y creo que eso le da mucho también sentido a lo que estamos co-creando acá, que sucede entre nosotros también y entre todos los participantes, pero quería comentarles esto que también sucede porque creo que se transmite también en el espíritu del evento. Así que bueno, dicho esto, voy a darle la palabra a Alejo López, que es astrólogo y psicólogo argentino, aunque vive hace muchos años en España, así que es argento-español. Bueno, él ha estudiado en Argentina y también en Inglaterra, tanto, bueno, astrología, no sé, moderna en general, bueno, pero Sí, también horaria, en la Faculty of Astrological Studies, donde actualmente es tutor, y ha participado en varias conferencias en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Chequen, de vuelta también lo que les decía ayer, chequen en Psicosimática que están todas las bios completas, bien detalladas, y los links, las redes de los astrólogos. Así también estos espacios no solamente es un espacio de reunión, sino también de multiplicación para todas las partes. Así que, bueno, Ale, gracias. Me encanta, Alejo, me encanta que participes aquí, y bueno, te doy la palabra, que vas a estar también compartiendo sobre el ciclo Saturno-Júpiter, pero desde la astrología occidental. Si se acuerdan, ayer Juan Manuel estuvo contándonos también de eso, de la astrología védica, así que aquí nutriendo los símbolos. Bueno, sin más, me voy a callar y te doy la palabra, Ale. vale, Sole, muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí. En Argentina son las 10 de la mañana, un domingo. Hay que tener aguante e interés para estar aquí desayunando, escuchando esto.
Y sí, yo voy a hablar de Júpiter-Saturno. Y bueno, voy a empezar compartiendo el escritorio para que puedan ver la presentación. Vale, se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la presentación la llamé El latido del cosmos, expansión y contracción, porque justamente hay un astrólogo aquí yo ahora estoy viviendo en Mallorca momentáneamente, y hay un astrólogo que se llama Jaime, que una vez con él y con Marisa, que expuso ayer, estábamos organizando un taller, cuando Júpiter entró a Sagitario, queríamos organizar un taller sobre la abundancia, y él dijo algo muy interesante, que dijo, si queremos trabajar a Júpiter, tenemos que trabajar también con Saturno. Y dijo, porque el universo es como un corazón que late y envía la sangre hacia afuera, pero después tiene que contraerse para recuperar, ¿no? ese envión. Y es ese pulso el que va manteniendo al cuerpo en vida. Y entonces me gustó mucho esa imagen y me la guardé siempre, ¿no? Entonces ahí fue cuando se me ocurrió llamar esta presentación El latido del cosmos. Y para empezar, yo sí que me gustaría hacer una pequeña referencia a qué entiendo yo por astrología, porque a veces me parece que damos por hecho algunos entendidos, como somos todos astrólogos y nos identificamos con la astrología, damos por hecho ya qué es lo que entendemos por eso, y realmente no todos entendemos lo mismo y no todos lo percibimos igual, y entonces para que sepan un poco desde dónde parto yo, desde dónde pienso yo la astrología, desde dónde pienso yo todos estos ciclos, y que entonces cuando ustedes lo reciban y lo escuchen, pues puedan decidir cómo tomarlo y cómo reinterpretarlo según los parámetros vuestros que cada uno de ustedes tenga. A veces me sale vuestros, a veces ustedes, cuando hablo, es la influencia de vivir aquí en Europa. Total, que a mí me gusta mucho la definición de Patrick Curry, que dice que es una práctica, la astrología es una práctica de relacionar los cuerpos celestes con lo que ocurre en la Tierra, y a mí me gusta mucho porque según esta definición no necesariamente es una ciencia. Yo personalmente no creo que la astrología es una ciencia, no creo que siga el método científico. En algunos casos se puede decir que es una religión, ¿no? Pero tampoco estoy seguro si tenemos todos los elementos que necesita tener una religión. Creo que sí que tenemos un ritual, el hecho de levantar la carta y todo eso, pero no estoy seguro. Entonces me gusta la idea de que es una práctica, es algo que hacemos, es un discurso más en el mundo que vivimos hoy, el mundo posmoderno de multiplicidad de realidades. Es un discurso más. Ayer Ezequiel hablaba de los mitos, ¿no? Un mito más para interpretar la realidad. Y que sea mito no quiere decir que no sea real, sino que la realidad que tiene es de otra índole, no es la misma realidad que esta mesa sobre la que está sostenida mi ordenador, ¿no? Entonces partimos de esta idea, ¿sí? De que esto es un discurso más, es una forma más de interpretar la realidad, por lo menos lo que voy a hacer yo hoy. ¿Por qué me interesa hablar de Júpiter-Saturno? Bueno, John Frawley, que si alguna vez lo leen van a ver que está muy enfadado con los astrólogos postmodernos, dice que solamente tendríamos que tener en cuenta los cuerpos celestes hasta Saturno, porque según el ojo humano solamente podemos ver los cuerpos celestes hasta Saturno, en una noche clara y sin contaminación lumínica. Los griegos sabemos que usaban el Sol, la Luna y los planetas de Mercurio a Saturno, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, para los que que estén iniciándose en la astrología y no sepan bien cuáles son. Y después, a medida que fuimos descubriendo los otros planetas, Plutón, Urano, Neptuno, algunos pusieron Quirón, después empezamos a poner otros asteroides, pues se fueron agregando, ¿no? Y John Frawley dice que los importantes son hasta Saturno, porque es hasta donde nosotros podríamos percibir con el ojo humano en un día, en una noche sin contaminación lumínica. Con esto no quiero decir que no tenga valor utilizar los planetas transpersonales, ni que yo no los utilice, ¿eh? Pero sí que quiero destacar la importancia que tienen estos planetas. Y después, bueno, Charles Harvey en uno de sus libros dice que eran conocidos como cronocreadores, eran conocidos como los regentes de las eras, los dueños del tiempo, Júpiter y Saturno. Por último, quería citar a Margaret Hahn, que dice que esta es de las conjunciones que tradicionalmente se considera la más importante, la conjunción de Júpiter con Saturno. Entonces, una conjunción, para los que estén iniciando, una conjunción en el cielo es cuando dos planetas se juntan en el mismo grado del zodíaco, ¿no? Y tradicionalmente esta se consideraba la más importante. También es verdad que como los transpersonales aparecieron más tarde, pues de la que más hay escrito es de Júpiter y Saturno, ¿no? Porque ya venimos desde hace casi 2000 años escribiendo sobre esta conjunción. Habrá que ver, ¿no? el cuerpo que se va creando, el cuerpo teórico, el cuerpo de ideas que se va creando ahora que tenemos desde hace un par de siglos los transpersonales.
Entonces, ¿de qué se trata un poco esta conjunción y este ciclo que están, digamos, dirigiendo estos cronocreadores? El ciclo fundamental que hay que entender para entender cualquier ciclo planetario es el ciclo Sol-Luna. Esto lo dice Dan Rudyard en su libro The Lunation Cycle, el ciclo de la Luna, de las lunaciones. Y entonces el ciclo Sol-Luna es el ciclo arquetípico. Si no entendemos el ciclo Sol-Luna, es muy difícil que podamos entender los otros ciclos planetarios, porque el ciclo Sol-Luna es el más fácil de percibir. De hecho, físicamente, astronómicamente, es lo que más vemos, ¿no? La luna nueva, creciente, llena. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. Entonces, sobre todo lo digo porque me imagino que hay personas que están escuchando, que están participando del evento, que tampoco saben tanto de astrología. Entonces, para que sepan un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de un ciclo, perdón. Se me fue el cursor atrás. Es que me salió la ventana del chat y se me fue el cursor y se me adelantó la presentación. Ahí va. Entonces. No estás compartiendo la pantalla ahora, Ale. No estoy compartiendo más, ¿no? No sé qué pasó. ¿Pero me están viendo? Sí. ¿Me están viendo a mí? Sí. Vale, esto. Reproducir. Bien. Entonces, en el dibujito aquí, el dibujito A, es como tenemos el Sol y la Luna en conjunción. Es la luna nueva, es la noche oscura. ¿Sí? La Luna se mueve más rápido que el Sol, entonces finalmente llega un momento que está a una distancia que llamamos de 90 grados, y es la luna creciente, que es el dibujito B. La luna sigue moviéndose, llega un momento que en el momento en que se está poniendo el sol, sale la luna, y es cuando tenemos la luna llena. Es el momento C. La luna sigue moviéndose y finalmente la luna vuelve a ponerse a 90 grados, pero ya porque se está acercando, está detrás del sol, entonces está desapareciendo otra vez, y es la luna menguante. Entonces, cada momento define un momento de un proceso, diríamos. Con la luna nueva algo está empezando. En el caso del sol y la luna, diríamos que es como una especie de desarrollo de la personalidad o un desarrollo espiritual el que se está realizando. Cuando están el sol y la luna juntos, está iniciando un proceso nuevo de descubrimiento de una nueva manera de identidad, o una nueva forma de emoción, o una nueva forma de espiritualidad, podría ser. Está empezando ese proceso. En la luna menguante en la luna creciente, perdón, se produce una tensión, que es un momento en el que uno tiene que asumir los compromisos de lo que se estaba desarrollando, si quiere o no enfrentar los desafíos para poder seguir desarrollando ese proceso. En la luna llena se culmina el proceso, entonces deberíamos tener algún tipo de resultado en relación a lo que estábamos trabajando. Y la luna menguante es como la última oportunidad para intentar hacer algo o resolverlo de alguna manera, y es como el momento de despedirse de eso porque uno sabe que va a venir un proceso nuevo. Esto es el ciclo Sol-Luna básico y es el ciclo básico de cualquier par de planetas. Entonces, cualquier planeta que tomemos, nosotros en el modelo astrológico nos manejamos con el modelo geocéntrico, entonces tenemos a la Tierra en medio y los planetas dando vueltas alrededor. Entonces, cualquier planeta que tomemos, en algún momento están juntos, en otro momento se van separando, están a 90 grados, en otro momento están a 180 grados, y en otro momento vuelven a estar a 90 grados para volver a juntarse. Esto lo hace cualquier par de planetas. Según qué par de planetas estemos hablando, la velocidad con la que va a pasar esto y lo que va a estar simbolizando ese proceso. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de Júpiter y Saturno, que dijimos que son llamados los cronocreadores, y vamos a ver un poco por qué. Vamos a ver qué se está simbolizando en ese proceso. Entonces yo agarré aquí algunas algunas palabras claves de Júpiter. Júpiter se llamaba el gran benéfico en astrología helenística, les decían el gran benéfico, era cuando uno tenía un tránsito de Júpiter, se ponía que iba a ver todo bien. Solo mencionó que yo hago astrología horaria, cuando el significante de la astrología horaria lo que hacemos es una pregunta, intentamos resolver, calculamos la carta del momento en que se realizó la pregunta, y con esa carta intentamos resolver la pregunta, intentamos analizar los planetas para dar una respuesta a esa pregunta. Cuando Júpiter está activado, digamos, en la pregunta, normalmente se dice como que
hay un deseo del universo por acompañar lo que la persona quiere hacer, ¿no? Normalmente, no siempre es así, pero bueno, normalmente. Entonces se lo llama como gran benéfico. Esto es porque era muy luminoso. Júpiter era un planeta muy luminoso en el cielo. Lo relacionamos también con la abundancia, donde está Júpiter es donde tenemos recursos. Lo relacionamos con la idea de la justicia. Con el tema de la abundancia viene también la idea de los bancos. En astrología mundana muchas veces los bancos están relacionados con Júpiter. Es donde tenemos almacenado el dinero, donde tenemos almacenado la cantidad de dinero. Por cierto, Venus es otro planeta que también se usa a veces para hablar del dinero y de los recursos, y se lo llama la pequeña benéfica. Entonces, van ahí de la mano. Después lo relacionamos con la idea de la religión, de la ideología, podríamos decir algunas personas, ya que tal vez hoy en día la palabra religión tiene un peso que no tenía antes, entonces tal vez podríamos decir la ideología. Hablamos de la inspiración, los tránsitos de Júpiter a veces traen inspiración, traen una visión de hacia dónde quiere uno ir. Magnificencia, nobleza, en las cartas mundanas muchas veces Júpiter representa a la nobleza, a las clases sociales más altas. Hablamos de prosperidad y de conocimiento, y más que conocimiento diría sabiduría, ¿no? Como este conocimiento que uno va adquiriendo con la experiencia. Para representar a personas, Júpiter normalmente representa a personas de unos 40, 50 años, como que ya tienen una experiencia de vida, ya saben un poco de qué se trata la vida. Y me pareció interesante que el color que le asignó, bueno, esta persona, Lee Lehman, es una persona que leyó un montón de libros de astrología y fue escribiendo las palabras claves para cada planeta, y parece que se le suele asociar el color blanco. Y me llama la atención porque vamos a ver que justo a Saturno se le asocia el negro, obviamente. Vale, esto es Júpiter. Entonces Saturno decimos que es el gran maléfico. Entonces cuando una carta está Saturno, normalmente hay una sensación de frustración, y de hecho también esto pasa en astrología psicológica, ¿no? Hoy en día no nos gusta mucho usar estos nombres, gran maléfico, gran benéfico, porque cuando uno se la consulta puede tener un impacto muy fuerte en el consultante, ¿no? Imaginemos que alguien tiene un Saturno muy fuerte, decirle, tiene ese gran maléfico muy fuerte, puede tener un impacto negativo, que sea difícil trabajar con eso. Entonces, en general, estos términos no los usamos tanto. Pero lo que quería decir gran maléfico es que generaba algún tipo de frustración. Y esto sí que se usa bastante en astrología más psicológica. Cuando analizamos una carta y hay un Saturno fuerte, normalmente es un área en la que la persona siente cierta frustración y que tiene que hacer un trabajo, o que hay una limitación, o que hay un miedo. Y en ese sentido, estaba relacionado con un gran maléfico. Hablamos que es un planeta de austeridad, ¿no? Donde está Saturno, tenemos que ir a la esencia de las cosas. Me acuerdo cuando estudiaba en Casa 11 que Caruti decía que es como que convierte al caldo de pollo, lo convierte en el cubito deshidratado de caldo, ¿no? Es como que lo lleva a la esencia de las cosas. En el cuerpo representa los huesos, el esqueleto es lo que nos sostiene, la estructura interna. Se habla de constancia. Saturno es el dios de la muerte, es el planeta de la muerte, y esto hay que pensar que era el último planeta que ellos podían ver. Entonces ahí pensaban que estaba al final, era el planeta que regía, por eso rige los límites hoy en día, ¿no? Ellos pensaban que ahí se acababa todo. Entonces es el señor de la muerte. Liz Green, por cierto, en su libro de Saturno es muy interesante que lo relaciona con Satanás y con el diablo, que es justamente, Satanás es el príncipe de la materia. Entonces hay algo de Saturno que tiene que ver también con la materialidad, con los límites que trae la materialidad. Y uno de los límites que trae la encarnación es la muerte, que vamos a morir eventualmente. Saturno tiene que ver con los miedos, habíamos dicho, porque justamente es donde tenemos limitaciones, frustraciones, dificultades. Con las labores quiero decir, con lo que hay que hacer, lo que todos tenemos que atravesar sí o sí. No es tanto el trabajo en el sentido del trabajo, yo trabajo de esto, yo trabajo de otra cosa, sino con las obligaciones, ¿no? Con estar en la Tierra, estar encarnados, requiere ciertas exigencias y impone ciertas limitaciones, y esto es Saturno. En cuanto a las edades, decimos que tiene más que ver con la vejez, y aquí hablaríamos también de conocimiento, sabiduría, o sea que ahí hay un punto en común, y el color decimos que es negro. Entonces nos encontramos con que estos dos planetas los significados son bastante opuestos, y en el ciclo que están iniciando van a estar trabajando juntos. O sea, ellos se juntan y van a estar, como digamos, cada uno tirando para lo que cada uno significa,
Y después, a medida que se va desarrollando el ciclo, en este diálogo que van a ir teniendo, van a ir midiendo austeridad con abundancia, constancia con libertad, y estos distintos conceptos que fuimos viendo. ¿Y cómo se va a realizar este ciclo? Cada 20 años, Saturno y Júpiter están juntos. Esto Juan Manuel creo que ayer también habló, una parte de su charla habló un poco de esto, de los ciclos. Cada 20 años entonces están juntos. Ese ciclo se le llama mínima, porque ocurre con bastante frecuencia. Saturno está 2 años y medio más o menos en cada signo, y Júpiter está 1 año en cada signo, y por los procesos de retrogradación y todo eso, están juntos en un momento, y después Júpiter sería la Luna, que empieza a ir más rápido, el Sol sería Saturno, que va un poquito más lento, y Júpiter le vuelve a alcanzar, Saturno ya se movió de lugar, le vuelve a alcanzar 20 años más tarde. Ese ciclo lo llamamos mínima. Pero después pasa algo muy curioso, y esto es otra razón por la que es interesante lo que decía Frawley de darle importancia a los planetas hasta Saturno, darle la importancia que se merecen. En la astrología helenística hay un orden interno en el universo que es realmente muy hermoso. Y cuando introducimos los planetas transpersonales, claro, estamos hablando de un mundo un poquito más posmoderno, y esta armonía, este balance se quiebra, ¿no? Lo que pasa con la conjunción de Júpiter-Saturno es que esta conjunción que se da cada 20 años se da en signos del mismo elemento. Entonces nosotros tenemos 12 signos divididos en 4 elementos, y durante bastante tiempo la conjunción se va dando en distintos signos, pero del mismo elemento. Aquí en la presentación puse un triángulo verde, porque el último elemento que se venía repitiendo es el elemento tierra. Y esto se da cada 240 años. O sea, esta repetición del elemento se da cada 240 años. En algunos casos se produce una pequeña excepción, que es la conjunción penúltima, o a veces la penúltima y la antepenúltima, a veces son dos, que se da en el elemento que va a venir después. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos 240 años en el elemento tierra, en el 2000 tuvimos el elemento tierra, que fue la última del elemento tierra, la del 2020, que vamos a tener el año que viene, es el elemento aire. La última, entonces, del 2000 fue el elemento tierra. Pero en 1980 se dio en Libra, se dio en el elemento aire. Entonces veníamos 200 años de tierra, tenemos un aire, tierra, y después ya empezamos el ciclo de aire. Y esto es un poco como los planetas retrógrados. Los planetas cuando entran en un signo, ¿no? Por ejemplo, Urano entró a Tauro, retrogradó y volvió a entrar. Esa primera pequeña entrada es como una especie de aviso. Mirá que estoy por llegar. Entonces, la conjunción de 1980 es como un aviso de que estoy por cambiar de elemento. La del año que viene, 2020, es cuando cambia el elemento, le llamamos la gran mutación, porque está empezando un ciclo de 240 años. Es un ciclo grande, es un ciclo muy importante. Entonces hay un gran cambio de paradigma, hay un gran cambio de cómo entendemos el mundo, qué es lo que buscamos, más que cómo entendemos, qué es lo que buscamos crear en el mundo. Júpiter, Saturno, juntos, es como que Júpiter le da el empuje a Saturno para construir cosas, y Saturno va como anclando la visión que tiene Júpiter. Entonces, poco a poco vamos creando como una especie de paradigma, de estructura sobre la que sostener el mundo. Esto de 240 años, este ciclo, si lo repetimos 4 veces, uno por cada elemento, tenemos un ciclo mayor de 960 años que se llama máxima. Y que es interesante porque los persas decían que las eras duraban 1000 años. Entonces es más o menos parecido a este ciclo. ¿Nosotros qué pasa en el 2020? No solo empezamos un ciclo, diciembre del 2020, no solo empezamos un ciclo de 20 años, un ciclo de mínima, sino que empezamos un ciclo de media, empezamos un ciclo de 240 años. Se da una gran mutación y empezamos a partir del 2020 a tener todas las conjunciones en signos de aire. Y por eso es importante. Entonces, para entender qué va a significar esto, vamos a tener una pequeña clase de historia. En 5 minutos tenemos que ver 1000 años de historia, a ver cómo lo conseguimos, para que veamos esta idea de que hay un paradigma que se sostiene a lo largo de todos estos años. Vale. Entonces, de 1186 a 1425, las conjunciones se daban en aire.
Desde 1425 a 1663 se daban en agua. Desde 1663 a 1842 se daban en fuego. Y desde 1842 a 2020 se estuvieron dando en tierra. Y deberíamos encontrar que hay un hilo conductor dentro de todos estos años y que tenga que ver con el elemento sobre el que se está dando la conjunción. Vamos a ver si lo conseguimos. Por cierto, investigando sobre esto, descubrí que el 5 de octubre de 1186, esta era la carta del momento mundial. Bueno, está basado en Palma de Mallorca, ahora que lo pienso, que veo el ascendente en Cáncer. Pero ven que estaban casi todos los planetas en Libra, menos la Luna. No puse los transpersonales aquí porque en este momento no los conocían. Y de hecho hubo un escritor que había dicho que este iba a ser el fin del mundo, porque estaban todos los planetas en Libra. No fue el fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes piensan que el 2020 va a ser el fin del mundo? Bueno, esperemos que sigamos en la misma tónica y que no sea el fin del mundo, ¿no? Ezequiel ayer hablaba de los mitos, ¿no? De final de mundo con la conjunción Saturno-Plutón. Aquí también, en 1186, empezó a surgir esta idea, también un mito de que iba a ser el fin del mundo, por todos los planetas ahí en Libra. Bien, vamos a empezar. Entonces, el 8 de noviembre de 1186, a las 8:10 de la mañana, Júpiter se encuentra con Saturno a 12 grados de Libra. ¿Y qué tenemos en estos siglos? Tenemos las cruzadas. Las cruzadas empezaron un poquito antes, en realidad, pero este es el siglo en el que más se expanden, y surgen porque quieren liberar los lugares santos. Entonces, los cristianos podían ir a Jerusalén, era muy común, de hecho, peregrinar a Jerusalén, pero se produce en el 1075, los turcos reconquistan toda el área de Jerusalén y empiezan a ser bastante, a abusar, digamos, de los peregrinos con impuestos, con problemas de robarles y matarlos, estas cosas, y entonces se declaran que tienen que liberar los lugares santos y se buscan las cruzadas para recuperar esos lugares. Por supuesto, los historiadores, muchos dijeron que en realidad lo que querían era recuperar la entrada, como poder pasar a Asia, ¿no? Esto estamos hablando de Medio Oriente. Pero ideológicamente lo que se estaba viviendo es que había dos ideologías muy distintas y que tenían que enfrentarse. Lo más importante de esto es que los árabes venían desde hacía mucho tiempo traduciendo muchos textos. Y entre esos textos están los textos de Aristóteles. Cuando se genera este encuentro entre el mundo cristiano y el mundo árabe, y el mundo cristiano empieza a reconquistar, digamos, todos estos espacios, recuperan los textos aristotélicos y se enteran de todo lo que escribió Aristóteles. Y esto va a generar una explosión intelectual enorme, y el signo de aire tiene que ver con las ideas, y los elementos de aire tienen que ver con las ideas y la información, y esto va a generar una explosión ideológica enorme. Pensemos que Platón y Aristóteles son más o menos los dos filósofos sobre los que se basa la sociedad occidental, por lo menos, como la conocemos hoy. Casi todo se puede relacionar o con Platón o con Aristóteles. Entonces, va a generar un gran impacto intelectual. También tenemos, con esta idea de que empiezan a aparecer múltiples formas de ideología, tenemos las resistencias a la hegemonía de la Iglesia Católica. Yo puse de ejemplo a los cátaros y San Francisco de Asís, para poner dos ejemplos que tuvieron consecuencias muy distintas, ¿no? Los cátaros eran muy críticos con la autoridad del Papa y con la idea de que la Iglesia tiene un montón de dinero, y renunciaban entonces a sus propiedades, viajaban de a dos para ir evangelizando la tierra. Y el Papa, por supuesto, los consideró herejes y había que fueron casados al final. San Francisco de Asís, en cambio, no rechazó la autoridad papal, pero también renunció a la idea de la riqueza. Entonces fundó, ¿no?, los franciscanos, y que buscaban también como volver a otra forma de vida que fuese más humilde. Entonces, otra vez, la idea es que aparecen como multiplicidad de discursos para interpretar la realidad. Pero lo más importante es la expansión de las universidades. Nosotros un poco antes se había fundado la Universidad de Chartres en Francia, y en estos años empiezan a aparecer un montón de universidades a partir de las escuelas monásticas, y entonces empieza a generarse un boom intelectual importante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque nosotros ahora, en 2020, estamos iniciando un ciclo de aire. Entonces es muy probable que se genere un boom intelectual, que se genere una expansión de ideas, una expansión de aparición de información y de poder intercambiar esta información. El siguiente ciclo de 1425 empieza en 1425, cuando Júpiter y Saturno se encuentran en Escorpio.
En estos siglos tenemos, bueno, por supuesto, en 1492 España llega a Latinoamérica y toda la masacre que significó, pero más allá, pero además de esa masacre que significó para la identidad europea, significó un quiebre muy grande, un quiebre de paradigma muy grande, porque de repente descubrieron no solo que había una tierra que desconocían, sino que había personas, había un mundo entero, ¿no? Que era completamente desconocido. De hecho, cuando tienen que decidir si evangelizar o no a los indígenas, se preguntan si tienen alma o no. Tan impactante era para ellos ver una persona tan distinta. Entonces, eso sin duda genera un quiebre, lo que decíamos que en la conjunción media, cuando genera un ciclo de 240 años, se genera un quiebre de paradigma muy grande. Que vamos a tener también el humanismo y el renacimiento. Básicamente el humanismo lo que va a decir es que no necesitamos más a Dios para entender al ser humano. Podemos mirarnos a nosotros mismos y a partir de aquí, de mirarnos a nosotros mismos y de mirar nuestra naturaleza, entender quiénes somos. Entonces hay una introspección, y para mí el tema de la introspección tiene que ver con el elemento agua. Lo que se va a dar es que Erasmo va a publicar la Biblia en la lengua común, que la gente pueda leerlo. Lutero se va a enterar, Lutero y Erasmo, al final no apoya al 100%, ¿no?, la revolución luterana, pero entre ellos había como una ideología parecida, y empiezan a tener esta idea de que hay que publicar la Biblia en distintos idiomas, para que cada uno pueda leerla y que ya no dependan de la autoridad papal, para entender qué les pasa con eso, para interpretarla. Entonces, de nuevo, esta idea como de la introspección, de ver qué siento yo al leer este texto, qué me pasa a mí al leer este texto. El humanismo va a empezar a cuestionar a las escuelas monásticas que lo que hacían era, la lógica aristotélica era como muy de las formas, y empiezan a buscar más una cuestión moral, de qué es lo correcto, qué es lo correcto. Empiezan a investigar algo más moral. Y bueno, después tenemos el Renacimiento, que es la explosión, ¿no?, artística que significó con los Medici, que creo que también tiene que ver con el elemento agua. Por cierto, esta presentación van a ver, quería aclararlo antes, dos cosas. Primero, que es bastante eurocentrista, ¿sí? Y eso tiene que ver con que pues mi educación fue eurocentrista, entonces yo sé más de historia de Europa que de otras partes del mundo. Sería interesante saber qué estaba pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, en África o en Asia, durante todos esos momentos. Para ver cómo se fue manifestando este ciclo también. Eso por un lado. Por otro lado, yo no soy ni historiador ni filósofo, que no parezca que de repente sé todo sobre la historia de la humanidad. Tuve que investigar bastante para realizar esto, y tengo la suerte de que mi padre pues, es historiador y filósofo de vocación, y entonces me fue apuntando, me fue ayudando un poco a encontrar esos sucesos. Lo digo por si hay algún historiador o algún filósofo que detecta que alguna información no es tan exactamente precisa, perdón, es con mejor intención. En 1663 tenemos el siguiente ciclo, que es un ciclo de fuego. Y el fuego tiene la idea de que hay una visión, ahí tengo una intuición, una visión a donde quiero llegar, que puede mejorar la humanidad. Siempre que pienso en el elemento fuego, pienso en Prometeo, que robó el fuego a los dioses para ayudarnos a mejorar. ¿Qué tenemos? A Hegel y el racionalismo. Hegel lo que va a decir es que toda la realidad puede pensarse racionalmente, que podemos visionarla racionalmente, toda la realidad, y que hay como una especie de espíritu conductor que va resolviendo las oposiciones que se van dando en la naturaleza hacia un mundo mejor, digamos. Hegel, por ejemplo, va a decir que Napoleón es la representación, por eso no estamos, digamos, todos están de acuerdo, pero que Napoleón es la representación de ese espíritu absoluto, ¿no?, que va como llevando a la humanidad hacia un destino a partir de esta visión, esta intuición, ¿no?, que tiene. Va a ser el auge de la burguesía empieza a tener cada vez más poder. Por eso tenemos la Revolución Francesa, ¿no?, esta idea de libertad, igualdad, fraternidad. La Revolución Francesa, hay que recordar siempre, es una revolución de burgueses, lo que querían era la libertad económica, pero tienen esta visión y esta idea de que ellos merecían también poder tener esa libertad económica. Después tenemos la Revolución Industrial, que de nuevo proponía una idea de progreso, de que la humanidad iba a empezar a descubrir cada vez más máquinas y más formas de producir que los iban a liberar. Entonces la idea de la revolución industrial era el progreso. Como hoy se discute si la inteligencia artificial nos va a esclavizar o nos va a liberar, en ese momento se creía que en algún momento íbamos a tener tantas máquinas que no íbamos a tener que trabajar.
Y por supuesto tenemos el desarrollo del capitalismo, que también ideológicamente en ese momento pensaban, si generamos más producción y más abundancia, toda esta producción va a empezar a crecer y va a caer también a las clases sociales más bajas y todos vamos a ser ricos, ¿no? Entonces estaba como esta visión, no sé si ceguera, pero esta ideología ahí reinante. En 1842 cambiamos, entramos al ciclo actual, que es el ciclo de tierra. Me parece muy interesante que la primera oposición, por lo menos la que yo conozco, que estudié al capitalismo, se llama materialismo histórico. Y estamos hablando del elemento tierra, ¿no? Marx empieza a proponer que tal vez no es la mejor forma de producción, no solamente que no es la mejor, sino que naturalmente se va a dar otra forma. Después tenemos una fe absoluta en la ciencia, tenemos la ciencia se vuelve como el paradigma, pero a diferencia del fuego, no usa tanto, en el periodo anterior, que es el fuego el que manda, hay una idea como de la abstracción, ¿no? De separarse del objeto de estudio. En este otro ciclo, que es más de tierra, la fe en la ciencia tiene que ver con el tema de la medición. Entonces Popper va a escribir la lógica de la investigación científica, solo lo que es medible y mesurable es real, y tenemos el proceso científico que conocemos hoy, ¿no? Con las distintas hipótesis, que hay que refutar las hipótesis, hay que tener un grupo de control. Entonces se baja a tierra todas estas ideas más abstractas. La expansión del mundo, ahora que estoy pensando, cuando lo leí, pensé no tenía que haberlo puesto así, se refiere a Europa cuando conquista África. ¿Y qué hace? Empieza a quitar, bueno, conquista entre comillas, empieza a quitar todos los recursos naturales, lo que estamos pasando todavía, que las consecuencias las vemos todavía hoy, ¿no? Empieza a robar los recursos naturales a África. Entonces, de nuevo hay como una idea de lo terrenal, de lo material. Pues tenemos las guerras mundiales y la Guerra Fría, que es dos paradigmas de cómo relacionarse con la materia, dos paradigmas de cómo relacionarnos con la tierra, el capitalismo o el comunismo. Bien. Esta es la próxima conjunción. Júpiter-Saturno en Acuario, a 0 grados de Acuario, 0 grados 29, por eso si leen, muchas veces van a leer que ponen en el primer grado de Acuario, el primer grado de Acuario es de 0 a 1, y será el 21 de diciembre de 2020 a las 18:19. Yo desde aquí, por supuesto, no voy a hacer una predicción de qué es lo que va a pasar, porque falta todavía todo un año, y un poco, Ezequiel el otro día hablaba de los mitos, necesitamos ver cómo los mitos se van actualizando durante el año para poder empezar a ver hacia dónde van a tender. Pero sí sabemos que está esta idea de explosión intelectual, de explosión de ideas, que ya vimos en el ciclo de aire anterior. Además vemos que este Júpiter-Saturno está en cuadratura con Marte. Si se fijan ahí en la casa, no es la casa 1 porque está puesto el zodiaco natural, para que no tenga referencia geográfica, pero ven que la que sería la casa 1, digamos, Marte está a 23 grados de Aries, y pues podría ser una cuadratura, según el orden que cada uno use. Y después tenemos a Urano en Tauro. Es interesante, claro, en astrología helenística, Saturno rige Acuario, pero en astrología, cuando apareció Urano, le asignamos Urano a Acuario, ¿no? Entonces este Júpiter, que está ahí en Acuario, está siendo recibido por Saturno y por Urano. Cuando un planeta está en cuadratura con otro planeta, está en cuadratura con un planeta, me lo voy a refrescar. Cuando un planeta está en un signo y el regente de ese signo está en algún aspecto con ese planeta, se dice que lo está recibiendo, le está dando la bienvenida en su casa. Es como si fuese, aunque la cuadratura es un aspecto de tensión, es como si fuese alguien con el que tengo un poco de tensión, que viene a mi casa a una fiesta, pues igualmente no lo voy a tratar mal, no lo voy a tratar bien, porque estamos en una fiesta, hay mucha gente alrededor. Entonces esta conjunción Júpiter-Saturno, bueno, puede ser provechosa, creo yo. Si quieren poner en el chat una palabra de qué, para los que sepan astrología, ¿qué clima les genera a ustedes? El ver el Marte en Aries y el Urano en Tauro ahí tocando este Júpiter-Saturno. No sé, digo esto y yo no sé cómo ver lo que ponen en el chat. ¿Todos saben dónde está el chat y cómo escribir en el chat?
Si mueven el cursor, van a ver el menú y abajo hay un icono de chatear. Ahí está. Acá, María Blaquier dice caliente. Caliente. Sí. Marte en Aries es como una especie de guerrero. Urano en Tauro está sacudiendo lo que nos trae estabilidad, lo que nos trae seguridad. Y esos están influyendo mucho en este nuevo ciclo que está empezando, este ciclo Júpiter-Saturno. Bueno, vamos a ir viendo. Ahora, ¿cómo hacemos para ver en qué lugares de la Tierra va a tener más impacto? Entonces, para esto podemos usar la astrocartografía. Aquí lo que tenemos es un mapa del mundo y entonces vemos en este momento qué planetas van a estar en el ascendente y en el descendente o en el medio cielo y el bajo cielo de cada lugar. Entonces, si buscamos, si se fijan en la línea de la izquierda, en el eje horizontal de la izquierda, abajo de todo está Júpiter, está el simbolito de Saturno y está la A. Y de ahí sale una línea que sube hacia Norteamérica, pasa por Groenlandia, después baja por Europa y África y llega hasta abajo. ¿Lo encontraron? Si quieren pongan sí en el chat, no sé. Yo no sé cómo ver el chat. ¿Vos ves solo lo que están poniendo? Ah, sí, pensé que lo estabas viendo, Alejo. Mientras querés que te comente algunas otras frases que dijeron. Ah, vale, bueno. Las leo también para que queden en el vídeo para todos. Dale. María dijo caliente, Valeria dice revolución tecnológica, cambios y tensión en las fronteras, creativo, Marte en Aries, explosión, ir de lleno a lo que Aries quiere sin importar de qué forma, velocidad, calentamiento global, un nuevo inicio, Urano en Tauro, un nuevo inicio de forma abrupta. Julieta dice, el tema es que Marte retrograda en Aries justamente antes de este momento. Silvina dice dinamismo. Evangelina, cooperación expansiva, creando responsablemente, y eso. Vale. Bien. Sí, 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 ese es un poco el clima, creo yo también, sí. Entonces decíamos, aquí esta línea pasa por Norteamérica, Groenlandia, baja por Europa. Y aquí lo acerqué un poco más, para que lo puedan ver bien. Si buscan arriba de todo, ponen Júpiter, Saturno, D, y pasa justo por Londres, París, Cagliari. D quiere decir que en el momento que se hace la conjunción, van a estar justo en el horizonte, en el descendente de ese lugar. Al mismo tiempo, si se fijan en Berlín, van a ver que hay una línea roja muy cerca a la derecha, que pone arriba Marte M, quiere decir que Marte va a estar justo en el medio cielo, en el punto más alto. Entonces, si estos planetas, en el momento de que se produce, sobre todo Júpiter-Saturno, en el momento que se produce la conjunción, van a estar en el horizonte, o en el punto más alto del cielo, o en el punto más bajo del cielo, se supone que en esos lugares van a tener mucho impacto. Entonces uno puede calcular la carta de la conjunción vista desde ese lugar. Aquí la tenemos desde Londres, y como les prometí, está ahí junto al descendente, ¿sí? Que es lo que decía la D. Y vemos también que el medio cielo está con Quirón arriba de todo. Está Quirón, conjunción medio cielo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se manifestará esto? Pues no sé, algo con la autoridad pasará, algo con el lugar que ellos ocupan, que ellos quieren mostrar en el resto del mundo. Tal vez algo del pasado que se haga emergente, que se haga presente en ese momento. Tal vez algo con la reina, con sus líderes, con Quirón ahí en el medio cielo. Con Júpiter, Saturno en casa 7 pensamos en los aliados. Tal vez pasa algo con Irlanda, con Escocia. Todavía no podemos saberlo, porque no sabemos cómo se va desarrollando este año. Pero algo seguramente pasará. Si ponemos la carta natal de Inglaterra, que es en 1801, cuando se genera el acto de unión, que se junta al Reino Unido, vemos que la conjunción Júpiter-Saturno cae justo en la casa 5. Por cierto, estoy usando casas de signos completos, porque me parece lo más simple para este tipo de eventos. Vemos que la Júpiter-Saturno cae ahí justo al inicio de la casa 5 y que está en oposición al Júpiter natal de Inglaterra. Júpiter rige la abundancia, dijimos antes. Entonces puede ser que tengan que repensar un poco cómo ellos generan abundancia, que ellos quieren generar. Júpiter en esta carta también está rigiendo la casa 6 en Piscis. Entonces capaz que hay algo que la gente, los trabajadores, la casa 6 en astrología mundana son los trabajadores, ahí reciban un impacto. Para París, también vemos, es muy parecida la carta porque no está tan lejos, entonces al final es muy parecida la carta. Y si lo ponemos en la carta natal, de cuando empezó la República, la Quinta República, vemos que va a estar, el Júpiter-Saturno está arriba y está cuadrando a Neptuno,
y Júpiter podemos ponerlo también en casa 8. Y casa 8 en este caso, en astrología mundana, puede ser el sistema de impuestos. Puede ser que haya con Neptuno ahí que haya habido una malversación importante y que se salga a la luz en este momento. O también puede ser los recursos compartidos. Puede ser algo con la Unión Europea. Entonces, ¿cómo van a hacer con la Unión Europea? Al mismo tiempo, Marte va a estar cerca del ascendente en París. Y uno se pregunta si no va a estar activando una especie de... que tienen que luchar, tienen que defender por lo suyo. Pero sin duda aquí algo va a pasar. No sé si han mirado en el mapa, aquí, que si miramos arriba, si miran el eje horizontal, que está arriba de todo, también van a encontrar Júpiter-Saturno en el medio cielo, Júpiter-Saturno M, y hay una línea que pasa justo por Bolivia y por Argentina. Entonces pienso que va a tener un impacto ahí también, me parece relevante por lo que está pasando sobre todo en Bolivia. Y como ven, también va a estar cerca del medio cielo, en las cartas del MC. Y lo que habría que hacer, que tampoco daba ahora la presentación tiempo para hacerlo, es buscar la carta natal de Argentina y de Bolivia y poner los tránsitos encima a ver exactamente qué están activando. En algunos casos puede ser que no estén, que en el mapa no salgan como importantes, pero que en la carta natal sí, porque estén activando algún punto sensible de la carta natal, ¿eh? Pero en estos casos seguro que va a ser importante. En estos casos algo va a pasar. Entonces es interesante ir viendo un poco cómo se está transitando el año para saber qué es lo que va a pasar. Por cierto, Argentina, ahora que lo pienso, tiene a Júpiter. Argentina tiene a Júpiter, creo que a 0 o 1 grado de Escorpio. Entonces, esta conjunción va a estar en cuadratura a su Júpiter. Entonces, también va a ser importante, seguro. En este caso, por ejemplo, vemos que Urano y Marte están cerca del ascendente cuando pase esto. Y en Bolivia también. Entonces, a ver cómo se va desarrollando. Bien, ahora, ¿cómo va a representarse esto a nivel personal? Y esto un poco también habló ayer Juanma, y yo quería agregar un poco más de ideas. A mí me gustó mucho la exposición de Juan Manuel. Y bueno, quería agregar un poco de ideas sobre cómo pensar esto a nivel personal. Me parece importante saber el contexto en el que estamos viviendo, el contexto social, pero después, porque estamos inmersos en ese contexto, pero después hay que ver qué hacemos nosotros, ¿no? Christina Rose dice lo que decíamos antes, un poco que Saturno envía a Júpiter a buscar y traer lo que se necesita para construir lo que yo quiero. Entonces Júpiter expande y Saturno le dice, hay que traer esto y esto y esto. Si querés esta visión, necesitamos esto y esto y esto. Y nos va a testear nuestra tenacidad, nuestra resistencia, nuestra confianza, nuestra voluntad, y si tenemos claridad de objetivos. Entonces, para entender cómo se va a dar este ciclo a nivel personal, y ahora ya pasamos a hablar del ciclo pequeñito de 20 años, el ciclo mínima de 20 años, no vamos a hablar a nivel personal de un ciclo de 240 años, vamos a poner un ejemplo, el ciclo anterior. El ciclo anterior se dio la conjunción entre mayo y junio de 2000, pongo mayo y junio porque se dio a finales de mayo. La cuadratura se dio en diciembre del 2005, la oposición se dio entre mayo y, bueno, por las retrogradaciones se dio varias veces entre mayo de 2010 y marzo de 2011, y la cuadratura entre agosto de 2015 a mayo de 2016. ¿De qué conjunciones y qué cuadraturas estoy hablando ahora, para que no nos perdamos? Júpiter y Saturno están juntos, en mayo-junio de 2000, Júpiter sigue avanzando, Saturno también, pero se ponen en cuadratura en diciembre de 2005, se ponen en oposición otra vez entre mayo y marzo de 2011, y otra vez en cuadratura entre agosto de 2015 y mayo de 2016. Y tenemos que recordar lo que habíamos dicho del ciclo lunar. La conjunción empieza algo, la cuadratura se pone a prueba, y en la oposición obtengo el resultado, que a veces es positivo y a veces no es lo que quería, pero es el momento en el que llego como al resultado. Júpiter-Saturno dijimos, lo dijo Christina Rose, que tiene que ver con nuestros objetivos, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos construir. Entonces va a requerir un compromiso, ¿sí? Y entonces habría que pensar, que cada uno tiene que pensar en el 2000, qué compromiso asumió, qué proyecto quiso comenzar a realizar, que se vio testeado después en 2005. En 2005, cuando se dio la cuadratura, fue el momento en el que uno tuvo que asumir un compromiso si quería conseguir eso o no. Y después en la oposición es cuando uno cosecha el resultado. Entonces, Juan Manuel ayer hablaba de que ubiquen la conjunción Júpiter-Saturno en su carta natal para ver en qué casa cae, y me parece una idea genial. Para que lo puedan hacer ustedes con sus vidas, yo me voy a poner a mí de ejemplo porque soy el que más conozco. Entonces, en mi caso, la conjunción del 2000 le excedió en la casa 10. Y significaba, tenía que ver con
mi lugar en el mundo, y con que yo me descubrí que el sueño que tenía de ir a vivir fuera de Argentina no se iba a poder dar nunca, porque no podía conseguir los papeles, porque no podía conseguir ninguna ciudadanía. Esto fue en el 2000. En el 2005 fue cuando decidí, un amigo me ayudó bastante a tomar la decisión, a venir igualmente aunque no tuviese la ciudadanía. En la oposición fue cuando, bueno, el trabajo que tenía en ese momento como fue el momento de más éxito profesional, digamos, con el trabajo que tenía en ese momento, obtuve muchísimo reconocimiento. Y entonces yo puedo ver este link, digamos, entre los distintos eventos. Y en la cuadratura fue cuando empecé a pensar que tal vez todo lo que venía construyendo era muy interesante, la última cuadratura, pero que quería empezar a dedicarle un poco más de tiempo a otras de mis pasiones, como la astrología. Entonces empecé a asumir más compromisos con la astrología. Ahora cada uno tiene que hacerlo eso en su casa con sus cosas, y piensen que las fechas para la próxima conjunción son estas. En diciembre se va a dar la conjunción. En agosto, mediados de 2024 y mediados de 2025 se va a dar la cuadratura por las retrogradaciones. Entonces este momento es el momento en el que tenemos que prestar atención qué compromiso nos está pidiendo nuestro entorno, qué nos está pidiendo que nos comprometamos. Porque muchas veces cuando empieza el proceso no sabemos muy bien de qué se trata. Piensen que la luna nueva es la noche oscura. Entonces, en los inicios a veces no está muy claro hacia dónde vamos. Y este ciclo, aunque sea Júpiter-Saturno, también en el inicio a veces no está muy claro. Pero es el momento de la cuadratura en el que uno empieza a verlo y uno empieza a saber qué compromisos va a tener que hacer y si quiere hacerlos o no. La oposición va a llegar en diciembre de 2029 y la segunda cuadratura en 2035. Esto para que cada uno tenga un mapa de cómo hacerlo. Bueno, y para terminar, hay un libro que tengo aquí justo, que cuando busqué Júpiter-Saturno, la primera palabra que ponía era esta, paciencia. Y es literalmente la primera palabra. Y me pareció muy lindo para cerrar un poco esta charla, lo que habíamos dicho, que se ve como caldeado, ¿no? El ambiente de la conjunción. La conjunción se va a dar junto con la estrella Alvideo, que está en la cabeza del cisne, y Ptolomeo dice que es de la naturaleza de Venus y Mercurio. Y Ptolomeo decía que Venus era un benéfico, y que Mercurio adoptaba la característica de quien tenía al lado. Entonces, en este caso, son como dos planetas que quieren ayudarnos. Y en una de las descripciones dice que esta estrella es benéfica aún en momentos de desesperación. Entonces, yo espero que la conjunción no sea desesperante, pero si se vienen tiempos difíciles y tiempos que nos pongan a prueba, pues confío en que está brillando esta estrella que es benéfica aún en momentos de desesperación. Y bueno, muchas gracias. No sé si quieren hacer preguntas o... No puedo ver los comentarios. Bravísimo, Alejo, gracias. Gracias por este recorrido. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla, así volvemos a vernos grandes las caras. Bueno, creo que lo dije gramaticalmente raro, pero... ¿Me están viendo ahora? No, sigues compartiendo. Dejar de compartir. Ahora sí, vale, muy bien. Muy bien. Bueno, gracias de nuevo. Este es un momento para hacer algunas preguntitas. Nos quedan 7 minutitos antes de pasar, o algún comentario o algún aporte que tengan a lo que Alejo tan generosamente estuvo mapeando de este ciclo. Súper interesante. Pasarán las diapos solo, es verdad. Alejo, sí, nos las va a pasar y las subimos igual con las clases como las demás. Sí, sobre todo porque sé que es un montón de información que intenté resumirla, pero bueno, tenía que ir una síntesis súper interesante. Estuvo muy, muy clara. Por lo menos para mí. Que explique lo último de la estrella, muy lindo, dice Dani. Vale, entonces nosotros consideramos, los planetas se llaman planetas porque quiere decir errantes, ¿sí? Cuando lo primero que miraron en el cielo, ellos vieron que había unas estrellas que se movían todas juntas y que había unas luces que iban por libre, que iban a su bola. Entonces, estas luces son los planetas, son los errantes. Las otras son las estrellas. Y hay algunas estrellas que se llaman estrellas fijas por eso, no porque estén fijas en el cielo, sino porque se mueven juntas, ¿sí? Se mueven todas a la misma distancia. Y hay algunas que les dieron particular importancia, que dijeron, pues estas estrellas son importantes por cómo brillaban o por la constelación, el lugar en la constelación en la que estaban. Una muy conocida es Spica, por ejemplo, ¿no? Que creo que mucha gente conoce. Entonces, yo sinceramente tampoco soy un especialista en el uso de estrellas fijas, pero
es verdad que a veces llama la atención cuando un planeta importante o un evento importante está en conjunción, está en el mismo lugar que esa estrella, pues a veces la estrella da como una frase o una clave, por lo menos así la uso yo, para entender un poco de qué se trata o para pensar por dónde ir, ¿no? Mm. Y claro, yo tengo mi programa de astrología, me permite fácilmente calcular las estrellas fijas, entonces me gusta mirarlo, a ver si hay algo que me llame la atención y pues esto, pues nada, Bien. me parece un muy lindo mensaje, por eso lo puse, sí. Sí, 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 sí. Y paciencia. Bueno, aquí tú dirás si la respondes, pero María Eugenia pregunta, ¿qué piensas tú, Alejo, que traerán las conjunciones en aire para los próximos 240 años? Vale, bueno, yo pienso que es un poco parecido a lo que vimos durante los 240 años de aire, que son los primeros que empecé, ¿no? Yo creo que va a haber un estallido intelectual, una explosión intelectual y de ideas y de comunicación, de formas de comunicar. Y pienso que seguramente tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo pienso Mm. que no llegamos a imaginar cómo va a cambiarnos el paradigma, la inteligencia artificial, y si realmente llegamos a crear robots que piensan y que parecen que sienten y que aprenden, nos va a cuestionar mucho qué es el ser humano. No sé si vieron la película Blade Runner y la continuación también. Son películas que para mí anuncian un poco de qué se va a tratar, ¿no? Cuando vemos que, al fin y al cabo, nosotros también estamos un poco programados, ¿no? Por los arquetipos y por un montón de cosas. Entonces, al final, ¿qué nos diferencia de una máquina que aprende también a tener sentimientos? Es una pregunta, no sé, yo pienso que puede pasar por ahí. Mm, Lo que sí vale. va a haber es explosión intelectual y de ideas. Eso sí que creo que va a haber. Claro, esto también se le suma la entrada de Plutón Acuario. Ex- Bueno, eh, ahí- claro, exacto, claro, claro. bien. Sí, que por cierto ahí pusieron, si dejo fuera el efecto Plutón, no, no, no. Con Osito of Froley no quiero decir que yo no uso los transpersonales, ¿eh? Pero me gusta a veces recuperar, recuperar un poco yo soy un poco melancólico y me gusta un poco la visión que había antes del universo, que era más ordenado. Ujú, Ahora vivimos en un mundo postmoderno y hay pues muchas realidades, entonces sí, hay que tener en cuenta los transpersonales también, sí, sí, sí. claro, perfecto. Bueno, Alejo, Bueno, estamos. ¿puede ser una cosita Sí, más? claro, sí, 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 sí. Eh, si quieren mirar lo de la astrocartografía y no tienen un programa, no pueden pagarse un programa, yo entiendo que a veces los programas son caros. En astro.com está la opción de ponerlo. Cuando van a más cartas, astro.com es una página que te da cartas, un montón de cartas y gratis. Entonces, si quieren empezar a investigar sobre el tema, pero tampoco quieren gastarse todavía un dinero porque no saben si es lo que más les va a gustar, pueden ir probando ahí con astro.com. ¿Sí? Entonces les animo a que cuando haya, se puede usar para los inicios de ciclo o se usa mucho también, por ejemplo, para el ingreso del Sol a Aries. Entonces se puede buscar para cuando entra Sol a Aries la carta del mundo y ver qué planetas van a estar como más efectivos en cada lugar para ver después qué lugares a uno le interesa investigar, ¿no? Claro, claro, claro. En astro.com está como Astro Travel, No me acuerdo ahora dónde está, porque claro, yo porque ahora me parece que no sale como astrocartografía el nombre. Pero bueno, pero está la opción, así que creo busquen, que que queda sale, ser más específica. creo que sale A, asterisco C, asterisco G, creo. Ah, Creo. vale, 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 vale. Bien, Pero sí, bueno, nada, para que lo sepan. súper. Bueno, Alejo, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos en un rato, entonces, después en la mesa redonda, pues. Gracias por Perfecto. compartir la generosidad. No, gracias a vos, me encantó estar aquí. Vale, muy bien. Vamos a ir pasando entonces.